Bienvenido, buscador. Hoy en este vídeo vamos a revelar un conocimiento pocas veces expuesto a la gente común. Todo lo que te han enseñado sobre el comienzo del mundo puede que no sea del todo exacto. En las palabras iniciales del Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. A menudo se consideran el primer marco de existencia, el comienzo de todas las cosas. ¿Y si te dijera que esas palabras ocultan una realidad más profunda? Una verdad tan antigua, envuelta en misterio y caos que podría remodelar todo lo que creemos saber sobre la creación. Antes de que hubiera luz, antes de que Adán y Eva caminaran en el jardín del Edén, existía algo más. La Biblia lo insinúa, pero no llega a revelar completamente su naturaleza. Algo olvidado, contado con ambigüedad. Observa más de cerca el siguiente versículo. La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad estaba sobre la superficie del profundo vacío sin forma, cerca de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la tierra ya está allí y por qué en tal desorden? El hebreo original usa la frase tohu vav-bohu, que no significa nada, sino un estado de desolación, caos y ruina. Esto no es la ausencia de creación, sino los restos de algo que vino antes. Este concepto de caos primordial no es único en la Biblia. Las culturas antiguas, desde los sumerios y babilonios hasta los egipcios, describen un estado similar de desorden en los albores de la existencia. En la épica de creación babilónica Enuma Elish, el universo comienza en medio de aguas turbulentas del caos hasta que el dios Marduk establece orden. Suena familiar. Incluso los nombres se hacen eco entre sí. Tiamat, la diosa del caos mesopotámico, tiene un parecido asombroso con el bíblico Tam-Dedeb mencionado en Génesis. El profeta Jeremías ofrece una visión inquietante de este misterio en Jeremías 4:23 al 26. Cita: Miré a la tierra y estaba sin forma y vacía, los cielos no tenían luz. Miré a las montañas y estaban temblando. Todas las colinas se balanceaban. Miré y no había gente. Todas las aves en el cielo habían volado. Esto es completamente diferente a una visión de creación. ¿Podría Jeremías estar aludiendo a un caos anterior? ¿Podría la tierra haber existido en alguna forma antes de que Dios iniciara los actos de creación? Aquí es donde entra en juego la teoría de brecha. Algunos eruditos proponen que existe una saga no contada entre Génesis 1:1 y 1:2. Según esta teoría, Dios originalmente creó los cielos y la tierra en perfección. Pero algo catastrófico ocurrió. Algo tan monumental que redujo el mundo al caos. Tal vez fue una rebelión, una guerra cósmica o juicio divino. La Biblia no detalla explícitamente este evento, pero sus ecos están dispersos por toda la Escritura. Lucifer, más tarde conocido como Satanás, quien es descrito en Ezequiel 28 como irreprensible. En tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Isaías 14 revela su ambición de ascender por encima de las alturas y de las nubes, ser el que más alto está, solo para ser arrojado hacia abajo. Pero ¿dónde cayó cuando fue destruido? Aquí hay un pensamiento escalofriante. ¿Qué pasaría si la caótica tierra Ubab-Bohu fuera su dominio? ¿Qué pasaría si llevara las cicatrices de una rebelión cósmica tan devastadora que obligó a Dios a comenzar una nueva, como se describe en Génesis 1:3? Que haya luz en el caos, de Génesis 1:2. No es el comienzo sino un reinicio, una reclamación divina de un mundo roto. La oscuridad que se cierne sobre las profundidades no es meramente una imagen poética, es la persistente sombra de la destrucción. Y la verdad de todo esto es que no es solo una especulación. Textos antiguos como el libro de Enoc describen un mundo prehumano repleto de seres angelicales que se rebelaron, lucharon y finalmente cayeron. ¿Podrían estos relatos ser restos del mismo conflicto cósmico? ¿Podrían proporcionar contexto para el caos descrito en Génesis? Entre los dos primeros versículos de Génesis se encuentra un abismo de historia no contada, una fractura tan vasta que mundos enteros podrían caber en ella. La Biblia comienza con que al principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero de repente la narrativa cambia. Ahora la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad reinaba sobre la superficie de las profundidades. La transición es abrupta, como un recorte de película de Granger a Ruin. No describe la creación, describe la devastación. Esta es la esencia de la teoría de la brecha, un concepto que los teólogos y académicos han explorado durante siglos.
propone que Génesis 2 describe no la creación inicial, pero sí las consecuencias de un evento catastrófico. El idioma en hebreo proporciona una pista sutil, la palabra que es traducida como fue. En Génesis 1:2 es Ja, que también se le puede dar el significado de se convirtió. Ahora vuelvo a leer el versículo. La tierra se convirtió a estar sin forma y vacía. Este ligero cambio lingüístico altera todo y sugiere que la tierra no fue creada. El caos descendió al caos. Algo sucedió. Las escrituras apoyan esta idea en otra parte. Isaías 45:18 declara: porque así dice el Señor que creó los cielos. No los creó para que estuvieran vacíos, sino los formó para ser habitados. Si la creación original de Dios era perfecta y habitada, entonces, ¿qué pudo haber causado tal devastación? ¿Fue el juicio divino? ¿Pudieron ser las consecuencias de la rebelión de Lucifer? Las posibilidades son asombrosas. Dios no creó la tierra como un páramo. Todavía en Génesis 1:2 nos enfrentamos a eso. Un mundo sin forma, vacío y envuelto en oscuridad. ¿Cómo pueden coexistir estos versículos? La respuesta está en reconocer una brecha, un vasto intervalo de eventos no contados. ¿Pero qué llenó esa brecha? Una teoría convincente apunta a una era mucho antes de la humanidad. La era de los ángeles. Ezequiel 28 habla de una figura notable, a menudo identificada como Lucifer. En un lenguaje rico en imágenes celestiales cita: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, jardín de Dios. Pero este no es un Edén ordinario. Este no es el jardín de Adán y Eva, sino algo mucho más antiguo, un Edén divino, un reino de dominio angelical anterior a la creación de la humanidad. Lucifer es descrito como el querubín guardián ungido. Alguna vez fue un ser de gloria extraordinaria, pero su orgullo y ambición lo llevaron a rebelarse, aspirando a ser como Dios mismo. El resultado, la destrucción de la guerra, una rebelión celestial que se derramó en la creación misma. ¿Podría este antiguo conflicto ser el evento que destrozó la tierra dejándola sin forma y vacía como se describe en Génesis 1:2? ¿Podría el caos que envolvió lo profundo ser las consecuencias de esta guerra cósmica? El libro de Job ofrece un vistazo a este profundo misterio. En Job 384-7, Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra, mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría? Aquí los ángeles son interpretados como la mañana. Las estrellas son retratadas como testigos de la creación tierra, celebrando su formación. Pero cuando llegamos a Génesis 1:2, algo catastrófico ha ocurrido claramente. La oscuridad mencionada no es simplemente la ausencia de luz, lleva el peso del juicio y la devastación. Jeremías 4:23-26 describe una imagen similar al de un mundo en ruinas. Miré la tierra y estaba sin forma y vacía, la luz de los cielos se había ido. Miré las montañas y estaban temblando, todas las colinas se balanceaban. Miré y no había gente, todos los pájaros en el cielo habían volado. Esto no es Génesis 1:1, una visión de desolación. Refleja el caos de Génesis 1:2, sugiere un reinicio, no el comienzo de la creación, sino su recuperación después de una destrucción inimaginable. ¿Podría esta devastación estar vinculada a una historia preadámica? Los fósiles, los registros geológicos y los mitos antiguos de culturas, todo el mundo apuntan a una tierra que es anterior a la humanidad. ¿Se podría estar ocultando la historia de un mundo destruido? Uno que existió durante este intervalo enigmático. La teoría de la brecha no hace más que llenar un espacio en blanco en la línea de tiempo bíblica. Revela una narrativa de rebelión, ruina y restauración, un cuento donde la creación perfecta de Dios fue interrumpida, corrompida y finalmente recuperada. Esta no es una historia lineal simple, es cruda, caótica y rebosante de posibilidades. Mucho antes de la llegada de la humanidad, las escrituras insinúan un orden majestuoso de seres. Los ángeles, estas no eran las figuras querubín que imaginamos brillando y suavemente tocando arpas, eran entidades poderosas dotadas de inteligencia, autoridad y propósito. Algunos fueron creados para adorar a Dios, otros para gobernar el cosmos. Eran los administradores de la creación, gobernantes de reinos celestiales mucho más allá de la comprensión humana. Entre ellos estaba uno que era único. Lucifer,
Conocido como la estrella de la mañana y el querubín ungido que cubre, él era el pináculo de la belleza y sabiduría. Ezequiel 28 lo describe con impresionantes imágenes. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Toda piedra preciosa te adornaba. Eras irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la maldad fue encontrada en ti. Pero la perfección dio a luz al orgullo. Lucifer no estaba contento con servir. Deseaba gobernar. Isaías 14 captura su ambición en palabras escalofriantes. Subiré a los cielos, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me haré como el Altísimo. Su búsqueda de poder encendió una rebelión que atrajo a un tercio de la hueste angelical a su causa. Apocalipsis 12 describe esta guerra cósmica. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, los ángeles contraatacaron. Esto no fue una mera metáfora, fue una guerra literal en los cielos, un conflicto que destrozó la armonía de la creación. Los ángeles que se pusieron del lado de Lucifer, se convirtieron en lo que ahora conocemos como demonios. Seres caídos cuya existencia da testimonio de su rebelión. La caída no fue solo espiritual, su efecto se extendió por la creación misma. Textos antiguos como el libro de Enoc llevan la historia aún más lejos. Describiendo a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, estos seres descendieron a la tierra no por propósito divino sino por lujuria y desafío. Tomando mujeres humanas como esposas y produciendo una raza híbrida de gigantes llamados los Nefilim. Esto no fue simplemente una rebelión, fue un acto de corrupción, un intento de profanar la estructura misma de la creación de Dios. ¿Por qué importa esto? Porque las cicatrices de la rebelión no se limitaron al cielo. La tierra misma sufrió las consecuencias de las Escrituras. Se refieren a Satanás como el príncipe de este mundo, sugiriendo que su caída no fue solo espiritual, tuvo efectos físicos tangibles. El caos, la oscuridad, el Tohu Vabohu de Génesis 1:2. ¿Podrían ser estos los restos de esa antigua guerra? ¿Podría la tierra rota y desolada ser el campo de batalla en que se desarrolló este conflicto cósmico? La teoría de la brecha transforma nuestra comprensión de Génesis. Revela una historia oculta entre los versículos. Una historia de una rebelión angelical y las asombrosas consecuencias del desafío. Sin embargo, también habla de la restauración. De la determinación inquebrantable de Dios de reclamar lo que se perdió. Génesis 1:3 marca el comienzo de esa recuperación. Hágase la luz. En estas palabras encontramos esperanza. Una promesa divina, de que incluso después del caos la creación puede renovarse, incluso la jerarquía angelical, insinúa que los misterios son antiguos. Pasado por alto, en la Biblia se habla de tronos, dominios, principados y potestades. Términos que sugieren un gobierno territorial y no eran conceptos abstractos. Reflejan una administración angelical organizada sobre la creación. Un sistema establecido mucho antes de la llegada de la humanidad. Pero cuando Lucifer se rebeló, ese orden divino se desmoronó en caos. Lo que una vez fue armonioso se volvió desolado, y lo que una vez fue gobernado con precisión se convirtió en un campo de batalla. Pero incluso en su caída, Lucifer no perdió toda su autoridad como ser caído, retuvo suficiente poder para tentar a la humanidad, manipular naciones y librar una guerra continua contra los propósitos de Dios. Esta rebelión no fue un evento único, fue el capítulo inicial de un conflicto en curso. Una guerra de sombras, que comenzó antes del tiempo, como lo conocemos y continúa hasta el día de hoy. Considere la magnitud de devastación desatada cuando seres celestiales de inmenso poder se volvieron unos contra otros. Imagine reinos destrozados, energías inimaginables, desgarrando la creación y el tejido mismo de la existencia. Sacudido hasta su núcleo, este es el telón de fondo de Génesis 1:2, un universo tambaleándose por las réplicas de una guerra angelical. Antes de Adán y Eva la tierra estaba viva, repleta de criaturas tan magníficas y de otro mundo que su existencia parece un mito hoy. Pero no eran mitos, dejaron su marca grabada en las rocas. Preservadas en fósiles esparcidos por la tierra, la Biblia también ofrece destellos de este mundo preadámico. Para aquellos que se atreven a mirar, considere que la paleontología revela un mundo poblado por criaturas enormes, dinosaurios, mamuts, leviatanes marinos. Su existencia parece desconectada de la línea tiempo bíblica,
Pero ¿y si no lo es? ¿Y si estos fósiles son restos de una creación prehumana, un mundo que floreció antes del caos de Génesis 1:2? La Biblia no detalla explícitamente esta era, pero tampoco la niega. Hay pistas y fragmentos dispersos por todas las escrituras. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, encontramos descripciones de criaturas que desafían la explicación. Job 415:24. Nos presenta a Behemoth, una enorme criatura terrestre, con una cola como un cedro y huesos como el bronce. Luego en Job 41 nos encontramos con Leviatán, un monstruo marino. Se dice que es tan temible que escupe fuego. Y se burla de las armas de los hombres. Estos no son animales ordinarios, son seres antiguos extraordinarios, que pueden pertenecer a un mundo anterior de la humanidad. Sus mismos nombres evocan el caos primordial, atándolos a las profundas aguas indómitas de Génesis 1:2, pero esta vida preadánica no se limitaba a las bestias. Textos antiguos, fuera de la Biblia, como el libro de los Jubileos y fragmentos de la mitología sumeria, hablan de eras llenas de seres que existieron antes de los humanos. Algunas tradiciones describen a estas entidades como altamente inteligentes, posiblemente incluso de naturaleza espiritual, sirviendo como las primeras creaciones de Dios o experimentos, antes del debut de la humanidad. Incluso la historia geológica muestra ciclos de destrucción y renovación. Capas de roca cuentan la historia de eventos cataclísmicos, erupciones volcánicas, impactos de asteroides, inundaciones masivas que acabaron con ecosistemas enteros. ¿Podrían estos alinearse con las referencias bíblicas al juicio y al caos? ¿Podría la extinción de estas criaturas marcar la transición de un mundo preadámico descrito en Génesis? Eclesiastés 1:9 ofrece una pista intrigante. Cita: de lo que ha sido sea de nuevo. Lo que se ha hecho hará de nuevo, no hay nada bajo el sol. Esta declaración críptica sugiere ciclos de creación y destrucción, lo que implica que la historia de Adán y Eva no es la primera, sino simplemente el último capítulo de una historia, mucho más larga. ¿Y qué pasa con los antiguos mitos en todas las culturas? Encontramos cuentos de eras llenas de gigantes, monstruos y seres divinos, anteriores a la humanidad. Si bien estos mitos no son escrituras, pueden hacer eco de una memoria colectiva, de un recuerdo distorsionado pero compartido, de un mundo prehumano. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta la tradición de los nativos americanos hablan de eventos catastróficos que remodelaron la Tierra mucho antes de la historia registrada. El mundo preadámico sigue siendo un misterio. La Biblia no lo explica en detalle, pero tampoco lo borra. En cambio encontramos pistas de una creación olvidada, una que floreció y cayó, que fue reemplazada por el mundo que ahora habitamos. Está escondido dentro de textos antiguos como el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, y hay referencias sutiles en la Biblia misma. Se encuentra una narrativa en gran parte ignorada por la teología dominante. Es la historia de los vigilantes, un grupo de seres angelicales que descendieron a la tierra, no como protectores, sino explotadores. En el libro de Enoc hay un texto reverenciado a las antiguas tradiciones judías e incluso es citado en el Nuevo Testamento, y relata cómo estos vigilantes, encargados de supervisar a la humanidad en sus primeros días, traicionaron su propósito. Pero algo salió terriblemente mal. En lugar de cumplir su propósito divino, los vigilantes eligieron abandonar su lugar en el cielo, contemplaron a las hijas de los hombres y desearon a estos seres. No solo cayeron, invadieron y tomaron esposas humanas, y de estas uniones surgieron los Nepilim, una raza híbrida de gigantes poderosos, aterradores y absolutamente únicos. Génesis 6:4 nos da un breve vistazo. Los Nepilim estaban en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Pero este versículo solo rasca la superficie. El libro de Enoc amplía su historia retratando a los Nepilim como destructivos, insaciables y corruptos. Consumieron los recursos de la tierra, hundiendo la creación en el caos, pero su destrucción no fue únicamente física. Los vigilantes trajeron conocimiento prohibido para la humanidad, secretos destinados solo para el cielo. Enseñaron metalurgia y fabricación de armas, encantamientos y astrología. Estos no eran regalos, eran herramientas de corrupción, manipulación y esclavitud. Su rebelión no fue solo un desafío contra Dios, fue un asalto al tejido mismo de la creación.
Al fusionar su esencia divina con carne humana, los vigilantes desdibujaron las líneas entre el cielo y la tierra. Los Nepilim eran una abominación, una contaminación genética y espiritual que violaba el orden divino. Esto no era un mero pecado, era un sabotaje. La Biblia insinúa las terribles consecuencias en Génesis 6:5. Describe el estado del mundo en los días de los Nepilim. El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de raza humana, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mal todo el tiempo. La tierra se había vuelto tan corrupta que Dios decidió limpiarla a través del diluvio. El libro de Enoc detalla más cómo Dios juzgó a los vigilantes. Fueron atados con cadenas y arrojados al abismo, esperando su juicio final, pero los Nepilim como seres híbridos no podían simplemente ser destruidos. Sus espíritus se convirtieron en algo más oscuro, espíritus inmundos, las entidades que ahora llamamos demonios. Estos seres incorpóreos continúan rondando la tierra, restos de una rebelión anterior a la humanidad. La historia de los vigilantes es más que una tradición antigua. Es una clave para comprender el caótico mundo fragmentado descrito en los capítulos iniciales de la Biblia. La tierra preadámica no estaba simplemente desolada, era un campo de batalla, lugar donde los reinos divino y humano chocaron con consecuencias devastadoras. Lo que es aún más fascinante es cómo esta narrativa resuena en todas las culturas, desde los titanes griegos hasta las civilizaciones ópalo-mesopotámicas. En todo el mundo comparten mitos de seres divinos que descienden a la tierra impartiendo conocimiento prohibido y produciendo descendencia híbrida. Estas no son meras coincidencias, son fragmentos de una memoria compartida, ecos de un mundo que existía antes de la historia registrada. La Biblia tampoco es simplemente un libro de historia o moralidad, es un drama cósmico. Uno de sus temas más antiguos y ocultos es la lucha divina contra las fuerzas del caos. Este no es el caos cotidiano que asociamos con el desorden. Es algo mucho más antiguo y más primigenio. La Biblia lo llama lo profundo del abismo. Génesis 1:2. Dice que la oscuridad estaba sobre la superficie de Tomo. En hebreo Tomo evoca un vasto océano indómito, un símbolo de caos, destrucción y sin forma. Esta imagen no es exclusiva de la Biblia. En el antiguo cercano Oriente hablan de la lucha de Dios contra las aguas caóticas en los albores de la creación. Pero en la Biblia no hay dioses rivales, solo existe Yahvé, el único Dios verdadero, que entra en el vacío para traer orden no a través del conflicto, sino del poder de su palabra. Sin embargo, los rastros de una lucha permanecen ocultos en el texto. Considere el Salmo 74, 13-14, dividiste el mar con tu poder. Quebraste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste como comida para las criaturas del desierto. Este no es un acto pacífico de creación, es un acto divino de conquista. Dios es representado como un guerrero que somete las fuerzas del caos, simbolizado por Leviatán, una serpiente monstruosa atada al abismo. Leviatán no es solo una criatura, es una representación del caos primordial, una fuerza antigua y destructiva que desafía el orden divino. La Biblia hace referencia repetidamente a Leviatán y criaturas del caos similares. Isaías 519 dice, ¿no fuiste tú quien cortó en pedazos a Rahab, quien traspasó al dragón? Estos versículos no describen animales ordinarios, apuntan a un conflicto simbólico más profundo, una lucha entre la soberanía de Dios y las fuerzas indómitas del cosmos. Los mitos antiguos como el Enuma babilónico Elish cuentan historias similares en este texto. El dios Marduk lucha contra Tiamat, la diosa del océano caótico, y crea el mundo a partir de su cuerpo derrotado. Las similitudes son sorprendentes, pero la narrativa de la Biblia destaca, enfatiza la autoridad absoluta de Dios. No necesita luchar contra el caos para crear, ordena a que se someta. El caos no es una fuerza igual, es derrotado y, sin embargo, el caos no se destruye por completo, somete, ata y se empuja a los márgenes de la creación como el Leviatán. Permanece en los bordes, un recordatorio de la lucha cósmica y el poder de la soberanía de Dios. Recordemos la historia de los vigilantes. Nepilim y las fuerzas del caos revelan una capa oculta de la Biblia, un drama cósmico de rebelión, juicio y restauración final, que aún persiste en las profundidades, sombras y los rincones ocultos del mundo. Job 41 ofrece una descripción vívida de Leviatán, una fuerza tan imparable que ningún humano podría esperar contenerla. Pero incluso esta encarnación del caos está bajo el dominio de Dios, quien entonces puede enfrentarse a mí.
Dios declara que el mensaje es inconfundible, el caos existe, pero no es soberano. La lucha divina contra el caos resuena en todas las escrituras. La separación del Mar Rojo en el Éxodo, la detención del río Jordán para Josué, y Jesús calmando la tormenta en el Nuevo Testamento, son todos ecos de esta antigua narrativa. El caos puede surgir, pero siempre es sometido por el poder de lo divino. Esta batalla contra el caos no es mera mitología, revela algo profundo sobre la naturaleza de la creación misma. El universo no nació en la quietud o la paz, se forjó en el crisol del conflicto. Un Dios de poder infinito dio forma a lo que estaba sin forma, y trajo luz a la oscuridad. Sopló vida al vacío. El caos no es un accidente, sirve como un recordatorio de lo que hubo antes, y una advertencia de lo que podría volver a ser sin la soberanía divina. Esta lucha contra el caos no se limita a un solo momento en el tiempo. Sus ecos resuenan en toda la creación, en los mares profundos, en las tormentas furiosas y en las fuerzas invisibles que amenazan con desentrañar el orden que Dios estableció. No es solo una historia de fondo, es una advertencia de que el caos no se ha desvanecido, espera atado pero no silenciado, antes del espacio-tiempo, antes de cualquier cosa comprensible para las mentes humanas, estaba la palabra. El fundamento infinito de toda existencia. La historia de la creación no comienza simplemente en el libro de Génesis. Comienza en la eternidad, en una realidad que trasciende el universo tal como lo conocemos. El Evangelio de Juan nos da una perspectiva diferente al decir: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. A través de él fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que existe fue hecho. Este principio no se refiere solo a un momento inicial, sino a una fuerza divina, el Logos, la esencia cósmica a través de la cual todo existe. Este Logos no solo estuvo presente en la creación de nuestro mundo, sino que es la fuente de todos los mundos, dimensiones y reinos visibles e invisibles. La ciencia moderna teoriza sobre multiversos y realidades simultáneas, pero mucho antes de la física cuántica y la teoría de cuerdas, las escrituras ya insinuaban esta inmensidad. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Esto va más allá de lo físico. Abarca dimensiones que superan nuestra percepción y se entrelazan con nuestra realidad de maneras que apenas comprendemos. El mundo invisible no es solo un fondo lejano, es la base de toda existencia. Génesis nos muestra este fundamento multidimensional donde lo espiritual y lo físico se entrelazan. Efesios 6:12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos reinos celestiales no están alejados, se entrelazan con nuestra realidad y forman parte integral de la historia de la creación. Antes de que la luz atravesara la oscuridad en Génesis 1, el Logos ya estaba trabajando. La creación no fue un evento único, sino un desarrollo continuo, una cascada de voluntad divina que fluyó de lo espiritual a lo físico. Lo que llamamos el principio es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Las Escrituras nos dejan pistas sobre esta realidad previa a la creación. Cuando Dios habla en Génesis, no solo ordena, sino que trae orden a través del poder eterno de la palabra. Apocalipsis 13:8 se refiere a Cristo como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que indica que el plan de redención existía antes del primer Adán, antes de la primera estrella, antes de la caída de la humanidad. La creación siempre estuvo impregnada de propósito y destino desde el comienzo. Los antiguos místicos judíos y cristianos vieron la creación como una emanación divina, un derramamiento de la esencia de Dios hacia todo lo creado. Cuando Dios dijo que haya luz, no fue simplemente el comienzo de un mundo, fue la continuación de una historia divina que comenzó en la eternidad. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza cósmica, la creación es profundamente personal. El Logos no solo creó el cosmos, sino que entró en él, tomando carne para redimirlo. La misma fuerza que puso a las galaxias en movimiento caminó entre nosotros, uniendo lo infinito y lo finito, lo eterno y lo temporal.
Esta es la historia detrás de una narrativa de infinita profundidad, realidades más allá de nuestra comprensión y un creador cuyo poder y propósito superan toda imaginación. Lo que sabemos de la creación es solo una fracción del todo. Debajo de la superficie se encuentra la historia de la precreación, una realidad moldeada por la palabra, esperando ser completamente entendida. Gracias, buscador, por acompañarme en este viaje a los misterios de la precreación y el mundo antes de Adán y Eva. Tu curiosidad y voluntad de explorar estas profundas verdades significan mucho. Si esta exploración despertó nuevas preguntas o abrió tu mente a nuevas posibilidades, entonces nuestro tiempo juntos ha sido valioso.